Bueno, buenas tardes. Un poco la idea para este panel que traía, digamos, para presentarles es, más que cualquier otra cosa, lo que tal vez podría hacer aquí es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, y es transmitirles un poco de lo que hemos podido experimentar en nuestro país, sobre todo con la aplicación en los últimos 10 o 15 años. Yo creo que muchos más, en realidad pueden haber sido 100 si empezamos a contar la aplicación de instrumentos en la historia de Colombia, solo que pues el reconocimiento de lo que significan para el desarrollo de las ciudades ha venido tomándose en conciencia y con lógica organizada tal vez en los últimos 15 años. Esto, digamos, en Colombia hemos pasado, digamos, por un proceso de transformación. Yo creería, mi formación original es, soy abogada experta en temas tributarios y de hacienda pública. Mi origen inicial era, justamente trabajé 13 años con el distrito de Bogotá y siempre sentía que lo único que teníamos era problemas generados por las necesidades de no tenemos vías, no tenemos acueductos, no tenemos alcantarillado, y los esfuerzos que hacíamos desde Hacienda no iban a alcanzar nunca para nada. Y ese, por supuesto, es la mirada de quien está en Hacienda y en finanzas buscando cómo solucionar los pedidos que los urbanistas y cada ocurrencia tiene, digamos, para el desarrollo de la ciudad. Un poco lo que también justamente parte de lo que hemos vivido es cómo, tanto desde el punto de vista del derecho mismo y de la cultura, cómo ha cambiado la visión al ver ya, digamos, que existe inclusive, nosotros hoy lo hablamos así en foros, y eso a mí la verdad, por lo menos eso me llena de satisfacción, es que ya no estamos hablando de un derecho exclusivo de propiedad privada o de un derecho público y hasta dónde llega la competencia del funcionario público, sino de un derecho de la ciudad, en donde en ese derecho de la ciudad está absolutamente ligado y tiene que estar ligado el derecho de ver del ejercicio de la propiedad, no como un derecho ilimitado de solo exigencias frente a lo que necesita del público, sino sus obligaciones, y correlativamente cuál es la relación que tiene el público y la competencia que tiene la autoridad pública que está ordenando el territorio, cuando hace tanto el ordenamiento como hace la regulación, la exigencia de esas obligaciones. Y eso entonces nos traslada a un ámbito de competencias mucho más allá y de responsabilidades, tanto no solamente del planeador como, digamos, en su técnica de planeador del territorio y del desarrollo, sino también de cómo ejerce la competencia para gestionar el territorio. Hoy, digamos que estamos, si bien es cierto, por supuesto somos en Colombia una república centralizada con 1.100 municipios, con competencias descentralizadas y autonomías bastante fuertes, creo que, pero por supuesto autonomías que se hacen inequitativas en los territorios en la medida de que son territorios que no tienen todos la suficiente capacidad para poder abastecerlas, digamos, el desarrollo mismo. Pero sin embargo, a pesar de esas diferencias en las ciudades y en los territorios en los cuales digamos que se ha podido empezar a aplicar los instrumentos, los cambios tanto culturales para el ciudadano de lo que ha venido pasando, como para la misma administración frente al enfrentar esos poderes y potestades que tiene que aplicar, no es que quiera aplicar, porque gran parte del tema es por esta visión absolutista de la propiedad privada versus una, en nuestra, va desde la cultura hasta la concepción del derecho y la interpretación que dábamos en el derecho a lo que teníamos a cómo aplicar una función pública del urbanismo como función pública del urbanismo y como responsabilidad de hacer ciudad. Eso ha sido, digamos, gran parte del tema de transformación. Les decía que en Colombia
en realidad no solamente son los últimos 15 años, porque yo cuento aún la Ley Novena del 89 antes de la Ley 388, ya teníamos un antecedente con la Ley Novena del 89, unos antecedentes bastante importantes, pero nunca desarrollados. Y creo que sobre todo en las experiencias compartidas que hacemos en Latinoamérica, porque eso es lo que hacemos, compartir experiencias, lo que finalmente nos ha servido muchísimo es darnos cuenta que lo que tal vez puede estar en este momento generando los cambios más profundos o más sensibles en el desarrollo de los territorios es que los instrumentos tal vez siempre habían estado, los conceptos estaban inclusive, pero no estaban interiorizados culturalmente de la suficiente manera para hacer que hoy en día, por lo menos, hoy en día ya podamos hablar, y casi que cuando hablamos justamente de éxitos y fracasos de instrumentos en Colombia, yo siempre me niego absolutamente a hablar de fracasos, porque lo que les digo es cada instrumento ha tenido una oportunidad de haber dado en su desarrollo en la operación, la generación en la cultura tanto del derecho y justamente en la planeación y en el desarrollo del territorio, la posibilidad de que entendamos qué es lo que estaba pasando en la construcción de la ciudad y que la construcción de la ciudad es un derecho colectivo, que cuando hablamos de recuperación de plusvalías no es solamente un concepto socialista y comunista, sino es el concepto que le pertenece a todos los ciudadanos. Hoy nuestra Constitución pone, en la Constitución del 91 pone en la participación y la recuperación de plusvalías como un derecho colectivo, y es justamente la representación de que lo que la ciudad hace en la conformación del territorio, con precariedades o no, a quienes les da beneficios les está generando unos valores que hay que distribuirlos en equidad para poder tener las infraestructuras que se requieren. Y en eso se sustentan todos los instrumentos que trae luego, que esa fue la gran ventura de la ley, con todo lo que podamos tener algunas situaciones que no nos quedaron del todo bien diseñadas, pero hace parte de lo que hoy intentamos, digamos, con ellas igual darle aplicación, es que da toda una lista de instrumentos, además de teníamos principios generales de aplicación del derecho de la función social de la propiedad antes de la Constitución del 91, inclusive muchos más fuertes en desarrollo en la Ley Novena del 89 que los que tenemos hoy con la Ley 388, pero no se habían aplicado. Por eso es que para mí, digamos, en términos de lo que está pasando es que hoy ha habido un cambio de cultura y en la medida en que se van moviendo instrumentos, así no sean lo suficientemente exitosos, como pudo haber ocurrido, por ejemplo, con el instrumento de participación en plusvalías, que no fue lo suficientemente exitoso en recaudo, pero el poner un instrumento que se llamara recuperación de participación en plusvalías puso en el conocimiento de toda la ciudadanía que lo que estaba construyendo la ciudad al otorgar unos aprovechamientos significaba una correlación de infraestructuras, de equipamientos necesarios para tener y para construir ciudad, y que esos equipamientos se podían lograr de la redistribución de lo que él mismo generaba en valor a una propiedad privada que debía, justamente era el deber, era el derecho que tenía la colectividad a que el Estado recuperara esas plusvalías para poderlas hacer redistributivas a todas las cargas que tenían. Eso en términos de conceptualización ha sido muy importante. Se han aplicado instrumentos múltiples, tenemos una lista variada en la Ley 388. Algunos nos dicen es que la Ley 388 no sirve porque no todos los instrumentos se aplican, es absurdo. Los instrumentos no son para aplicarlos todos como si fuera una receta, y es parte también de lo que hemos venido aprendiendo. Los instrumentos son una lista de opciones que tenemos, además cada país, cada territorio inclusive va adaptándolos. En la autonomía misma que tenemos en Colombia, cada territorio ha ido adaptándolos y aplicándolos a sus necesidades. Y si no en todos los casos puede servir la contribución de valorización,
le sirven unos territorios, a otros territorios les sirve, pero tiene un gran uso y ha tenido un gran aprovechamiento para muchas ciudades en Colombia. El predial es un instrumento que aún es débil, creo yo. Se ha fortalecido muchísimo en el tema de valoración catastral, en el tema de recaudos para las grandes ciudades que han fortalecido su información catastral, pero aún le falta mucho digamos, en la real recaudo y debido pago que debería tener el ciudadano frente al tributo y a la legitimidad del tributo con todos los ciudadanos. Eso falta mucho, pero hemos avanzado en la línea y eso ha sido importante. Hemos avanzado en instrumentos de gestión del territorio, del suelo, que eso era hace 15 años atrás inimaginable que pudiera avanzar, por cambio también, digamos, justamente en entender cómo se hace el desarrollo del territorio, aplicar instrumentos de gestión de suelo en ciudades capitales como los reajustes de suelo, para hacer proyectos digamos, proyectos urbanos de gran escala, en escala zonal, en donde hablamos de no solamente hacer reajuste de tierras, sino también de hacer una distribución equitativa de cargas y beneficios y obtener el financiamiento de esas infraestructuras a partir de ellos. Han habido errores en algunos de los planteamientos de los proyectos urbanos a través del sistema de planes parciales, pero algunos también han conseguido muchos han conseguido avanzar en obtener espacio público, en obtener infraestructura, en que hoy el desarrollador tenga la conciencia clara que si quiere desarrollar, él tiene que poner las infraestructuras y tiene que sacarla del aprovechamiento que tiene, y si no, no hay posibilidad de que haya desarrollo. Eso es un gran avance, sobre todo para las infraestructuras de carácter general también obtenidas. Que hoy hablemos en términos de ordenamiento del territorio y de regulaciones urbanísticas, de no solo otorgar aprovechamiento, sino también imponer obligaciones independientemente del tipo de estructura de planeamiento que se esté dando. Cargas para equipamiento, para espacio público general, para vivienda social. Ese es de los primeros, que tengan la obligación de generar área para vivienda social en sus mismos proyectos, independientemente de donde se trate. Esos son avances que, digamos, que se han dado en la medida que se van avanzando en la aplicación de instrumentos. La contribución de valorización es un instrumento muy viejo en Colombia. Tiene sus ciclos, mañana un poco, les contaré un poquito la historia por encima, tiene sus ciclos de mayor éxito y tiene mucho que ver también con las necesidades más afianzadas de requerimientos de infraestructura urbana de carácter general de las ciudades. Cuando empiezan a buscar los instrumentos, declina ese tipo de instrumentos en la medida en que pueden tener otro tipo de fuentes para financiarse y no buscan el instrumento, digamos, esencial que tenía la ciudad. Tiene, digamos que, unas fortalezas y debilidades para aplicarse en determinado tipo de territorios en donde haya un desarrollo urbano afianzado. Eso lo sabemos y es evidente, no para todos los territorios es el instrumento ideal, pero sirve y lo podemos aplicar, pues sobre todo se ha podido aplicar a gran escala. Tenemos instrumentos que también, digamos, fuera de los instrumentos tradicionales de la expropiación, pensar que pudiésemos promover gestión promover suelo, promover adquirir suelo sin usar recursos públicos o promover la gestión de suelo a través de órdenes, digamos, coactivas del Estado para que se use o se desarrolle, que es el ejercicio de las experiencias que se cuentan en Quito, que además está desde la ley, inclusive ese instrumento está desde la ley 9ª del 89, vuelve y lo trae la ley 388 de 1997 en Colombia, y por primera vez se aplica desde el año 2008. O sea, este tema, digamos, tiene en donde ya el Estado asume, todos los municipios pueden saber que tienen el instrumento, pero entender la lógica de cada instrumento es un poco lo que ha costado, digamos, el tiempo, adicionalmente, digamos, a entender
no solo la lógica de la utilización del instrumento, sino también de las fortalezas en donde no solamente son debilidades pensándolas desde el punto de vista político. Ese es un punto importante, que los instrumentos tienen una fortaleza misma desde la equidad que representan, que nosotros muchas veces desde lo técnico desafortunadamente no sabemos vender. Y por la equidad que representa pueden ser las formas más fáciles de vender, dependiendo las estrategias que usemos, y ahí es donde tal vez necesitamos más la creatividad. En Colombia muchos alcaldes, sobre todo en Bogotá, hoy en Barranquilla, que están utilizando instrumentos muy fuertes, mejorando el predial, contribución de valorización, aplicando obligaciones urbanísticas para cargas generales, son candidatos presidenciales y han estado candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque el resultado ha sido general para todos los ciudadanos. Eso también lo han aprendido a explotar. Yo he trabajado con agremiaciones en las cuales se les presenta qué es lo que tenemos que hacer, y yo al principio pensando siempre que el privado se iba a oponer a todo, la respuesta del privado cuando decíamos es que tenemos que hacer actualización catastral, tenemos que imponer contribución de valorización si queremos sacar la ciudad adelante, tenemos que imponer, hoy estamos en Barranquilla también vendiendo la aplicación de obligaciones urbanísticas, que es como la otorga onerosa brasilera, que se aplica en Medellín, y estamos intentando, en Bogotá ya la acaban de establecer, ahora en Barranquilla también estamos intentando establecerla con constructores, que lo que nos han contestado es, mire, si ustedes me garantizan, que ahí es donde va el último punto tal vez de mi reflexión, y es, si ustedes garantizan que los recursos son equitativamente aplicados, o sea, para todos hay igual situación de aplicación, que los recursos van a ser bien usados, no tenemos ningún inconveniente. Yo al principio cuando me dijeron los gremios y nos sentamos a trabajar qué eran las necesidades que teníamos y hasta dónde íbamos a ir, yo me quedé sorprendida frente a la redacción, pero creo que es de las situaciones que uno, creyendo que esa autoridad va a tener mayor enfrentamiento, puede ser totalmente contrario, siempre y cuando, por supuesto, haya una fortaleza institucional, que es la que hay que generar, para que tanto instrumentos de gestión de suelo, que tienen que ver todos con el desarrollo del territorio, como los financieros, que son los que más estamos acostumbrados, que aún nos falta mucho, a pesar de tantos años llevar aplicándolos, aún nos falta mucho en aplicarlos mucho mejor, pero sin embargo, demostrar que se pueden hacer y demostrar que los instrumentos se aplican en equidad, creo que es lo que finalmente también, tanto al ciudadano como a aquel que le tenemos miedo, muchas veces político, en la representación política de lo que puede enfrentar, para aplicar los instrumentos tampoco está el gran vedado, no es vedado aplicarlos si se aplican con equidad, que ese es, digamos, el otro de los grandes puntos, y con eficiencia, que es también de los puntos que tenemos que superar en términos de administración pública. Creo que digamos, como cierre final, un poco para cerrar la experiencia de lo que ha sido para nosotros en Colombia, hacer ese entendimiento de lo que significa en el derecho a la ciudad, el convivir con un derecho de propiedad, pero con un derecho a la ciudad, en donde tenemos una gestión eficiente de la ciudad, equitativa de la ciudad. Sé que nos falta muchísimo, pero gran parte del reto es justamente hacer que podamos avanzar en aplicar cada día, digamos, con ver las deficiencias de lo que puedan ver, de lo que podamos tener en los instrumentos. Mañana un poco miraremos parte de las experiencias que hay, en la medida que vamos reconociendo qué debilidades podríamos tener, cómo vamos superándolas para hacer que los instrumentos puedan dar el uso más eficiente. Creo que, digamos, en ese orden de ideas cerraría un poco
la presentación.